Este concepto, la indemnización, es la condición que se establece para recuperar la posición perdida. O sea, es como si fuera una balanza, ¿no? Imagínense una balanza, de un lado y de otro lado. De un lado están las cosas que hacemos del lado del mal y de otro lado las cosas que hacemos del lado del bien. Cuando el hombre establece una mala condición, inclina la balanza del lado satánico. Entonces tiene que volver a establecer alguna condición del lado de Dios. ¿Por qué? Y esto apréndanlo, que es una cosa que los predicadores evangelistas nunca han enseñado correctamente. Ni Dios ni Satán nos pueden reclamar incondicionalmente. Mucha gente ha dicho, bueno, por gracia divina Dios salva al que quiere, y entonces si quiere, quiere, si no quiere, no quiere, y Satán, no. Ni Dios ni Satán pueden reclamar a alguien incondicionalmente. Claro, esta frase, ni Dios puede, es algo que nunca ha sonado bien en la historia. ¿Cómo Dios no puede? Si Dios es todopoderoso. Pero ya lo expliqué en la primera conferencia, ¿no? Dios creó al hombre con una parte de responsabilidad. Y eso Dios no lo va a violar. Dios no hace nada solamente por su voluntad. Depende del hombre. Eso tienen que aprenderlo muy bien. Por esa razón Dios establece esta condición. Pero si bien Dios no hace lo que se le antoja, podría hacerlo. Por supuesto que Dios es todopoderoso. Pero Dios no lo va a hacer nunca, jamás. Porque eso sería violar la característica del ser humano. Del mismo modo, Dios no le permite a Satán que haga cualquier cosa tampoco. Pero lamentablemente nosotros siempre establecemos condiciones del lado satánico. Porque lo llevamos en la sangre. Somos como él. Entonces, cuando una persona cometió un error, o un grupo de personas, un pueblo, una nación comete un error, tiene que establecer alguna condición de indemnización para inclinar la balanza de nuevo del lado de Dios. Y esa indemnización viene a través del número 40. Por eso ese número se repite cientos de veces en la Biblia, siempre. Después de cada error, después de cada fracaso, automáticamente aparece el número 40. O 40 días de diluvio, 40 días de ayuno, o 40 días de esto, de lo otro. Y a veces, si el error fue muy grande, son 10 veces 40. Son 400 años. Siempre. ¿Por qué el número 40? Bueno, porque el número 4 representa el ideal de Dios. ¿Se acuerda el fundamento de 4 posiciones? La primera bendición era mente y cuerpo unido a Dios. La segunda bendición, esposo y esposa, mujer ideal, hombre ideal, centrado en Dios. Y la tercera, la humanidad y la creación, centrada en Dios. ¿Se acuerdan? ¿Lo que explicamos ayer? ¿No? ¿Sí? Lo vimos ayer, ¿no? Quiere decir que el número 4 representa el ideal de Dios. Pero todo tiene que pasar por las 3 etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces, cada una de estas etapas se divide también en formación, crecimiento y perfeccionamiento de la primera etapa, formación, crecimiento y perfeccionamiento de la segunda etapa, formación, crecimiento y perfeccionamiento de la tercera etapa. ¿Sí? Entonces son 3, 6, 9 y el número 10 representa la perfección. Entonces la perfección del ideal de Dios, 4 por 10, 40. Quiere decir que el número 40 representa separación de Satanás, la separación del mal. Por esa razón, en toda la Biblia, cada vez que hay un fracaso, aparece el número 40. Siempre, ya lo vamos a ver, se lo voy a demostrar. ¿Y en qué etapa cayeron Adán y Eva? ¿En qué etapa cayeron? Acá, ¿no? ¿Sí? Llegaron hasta acá y cayeron. Quiere decir que acá Satán los invadió. Por eso el número 6. ¿Y qué invadió? Las 3 bendiciones, ¿no? Entonces 6, 6 y 6. La Biblia dice que ese es el número de la bestia, el número satánico. Bueno, entonces, acá hubo un fracaso. Caín mató a Abel. Entonces Dios no pudo enviar a ninguna figura central, no pudo volver a intentar esto hasta que no se cumpla la indemnización. Y si uno ve en la Biblia, empieza a ver las generaciones, porque ahí dice todas las generaciones que pasaron, hasta que Dios, después de un tiempo, después de mucho tiempo, pudo enviar a la próxima figura central, que fue Noé. Pero si uno ve todas las generaciones que pasaron, ¿saben cuánto tiempo pasó?
1600 años, que es igual a 40 por 40. O sea, 40 veces 40. No está dicho así. Es otra de las suertes que tuvo el Señor. Cuando empezó a buscar, Él sabía perfectamente lo que estaba buscando. ¿Saben por qué Él encontró los paralelos históricos, encontró todo esto? Porque Él sabía perfectamente que era así. Él sabía que era así. Después tenía que buscar la prueba para dejarnos contentos a nosotros. Nada más. Entonces, sabía lo que estaba buscando. Leyó la misma Biblia, que millones de personas durante miles de años han leído, pero de un modo diferente. Él sabía perfectamente lo que estaba buscando porque sabía que estaba ahí en algún lado. Por eso sus primeros seguidores dicen que su Biblia, que tocar su Biblia era como tocar las alas de una mariposa, de tan ajada que estaba, ¿no? Porque iba y venía cientos de veces. No existía la concordancia bíblica como ahora, ni computadoras, ni nada. Entonces era todo manual, ¿no? Bueno, y ahí fue descubriendo todo clarito, todo coincidía clarito, él sabía que iba a coincidir. Entonces, haciendo la cuenta numérica de esto, daba 1600 años, que es 40 por 40. Bueno, quiere decir que la Biblia dice que pasaron 1600 años donde no hubo nada, ni una figura central, no se podía ver la mano de Dios, y Satán aprovechó para invadir todo en estos tiempos, todo lo que podía. Los pecados del hombre eran terribles, etc. Bueno, cuando pasan estos 1600 años, sí, ya se había establecido la condición, entonces Dios puede volver a intentarlo. ¿Volver a intentar qué? ¿Qué? El fundamento de fe. ¿Ok? Entonces va a buscar ¿qué Dios? Una figura central. Y ahí aparece Noé. ¿Y qué le va a pedir Dios a Noé? Una ofrenda. Sí. Claro, ahora esta es la etapa número 1. Y esta es la etapa número 2. La etapa número 2 fue la etapa donde Satán invadió a Adán y Eva. Quiere decir que es más difícil. Fíjense que acá el fundamento de fe, la ofrenda, era muy fácil. Caín y Abel la realizaron sin ningún problema. Acá no iba a ser tan fácil, porque la etapa número 2 es la etapa más difícil. Entonces, le pide una ofrenda casi imposible. Realmente Noé tuvo que tener fe. Realmente tuvo que tener fe en la palabra de Dios. Mucha fe. Porque le pide que arme un barco en una montaña, en un lugar alto donde no hay agua, no había ríos, no había mares, no había nada. Porque Dios le dijo que estaba cansado de dar tanto pecado y tanta maldad en la humanidad y quería purificar todo y destruir todo el mal a través de un diluvio. ¿Y cuánto tiempo iba a durar ese diluvio? 40 días y 40 noches. ¿Sí? De nuevo, número 40 como indemnización. ¿Sí? Bueno, entonces Noé construye el arca, tal cual como Dios se lo dice, en una montaña. Y el arca está representando simbólicamente a toda la creación. El arca representa a la creación. Por eso tiene que poner macho y hembra de cada especie animal. Por supuesto que representa la creación simbólicamente, y no quiere decir que literalmente Noé tuvo que poner todas las especies animales que existen. Eso sería absolutamente imposible. Imagínense, hay miles de especies de arañas diferentes, miles de especies de hormigas diferentes. No, sería imposible, ¿no? Pero simbólicamente esto representaba. Por esa razón, dice la Biblia, el arca tenía 3 pisos, que representan la etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Y también está representada en los 3 periodos, los 3 años de 7, 7 y 7 años. Recuerdan que le dije que cada periodo duraba 7, 7 y 7 años, porque dice la Biblia que cuando vino el diluvio, 40 días de diluvio, el arca tenía una ventana, ¿no? Pero dice la Biblia que a los 7 días Noé deja salir una paloma para ver si las aguas se habían posado. O sea, si las aguas habían bajado. O sea, si la paloma podía posarse en algún lugar, quiere decir que las aguas habían bajado. Lo que no explica la Biblia, ¿por qué no miró por la ventana directamente? No, porque es algo que Dios nos quiere mostrar. Nos está mostrando este periodo de 7, 7 y 7, ¿no? Y otras cosas más que después voy a explicar.
Dice que la paloma vuelve al arca porque no tenía dónde posarse los primeros 7 días. Entonces Noé espera 7 días más y vuelve a dejar salir a la paloma. Y ahí la paloma vuelve con una rama de olivo en la boca. Quiere decir que algunas ramas estaban apareciendo en la superficie del agua. Quiere decir que la rama de olivo representaba la esperanza. Sin embargo, tiene que esperar 7 días más y ahí sí, la paloma no regresa, quiere decir que las aguas habían bajado y Noé se posa en tierra. Ahí están los 3 periodos, 7, 7 y 7. Pero también aquello de la rama de olivo tiene un significado que después voy a explicar. Entonces, también dice la Biblia que había un ave de rapiña que giraba alrededor del arca en forma permanente. Y vamos a ver que en la Biblia se refleja en varias partes que el ave de rapiña simboliza a Satanás. Después lo voy a mencionar. Quiere decir que significa que Satán está siempre girando, esperando el momento que uno cometa un error para invadir la ofrenda. Por eso las ofrendas tienen que ser establecidas de modo perfecto. ¿No? Esta figura central, Noé, tenía que realizar esta ofrenda en un periodo de tiempo determinado, y el periodo de tiempo acá fue 120 años. O sea, 40, 40 y 40. Y 40 días de diluvio y 40 noches. O sea, se repite el número 40 permanentemente. Bueno, entonces Noé también tiene 2 hijos en la posición de Caín y Abel, que eran Sem, el hermano mayor, y Cam, y un hijo en la posición de Set, que es Jafet. Pero, al igual que Set, Jafet no cumple ninguna función providencial. En realidad, el fundamento de sustancia lo tienen que realizar ellos 2, Sem y Cam. ¿Sí? Porque él está en la posición de Lucifer, o sea, en la posición de Caín y en la posición de Abel, o lo que es lo mismo, en la posición de Lucifer y Adán. ¿Se entiende bien? ¿Me siguen? Bueno. Ahora, como él va a estar en la posición de Adán, él tiene que establecer una condición determinada también. Y él está en la posición de Abel, pero en este caso, acá arriba, Abel estableció un fundamento personal, él tuvo que hacer la ofrenda. En cambio, acá la ofrenda la había hecho Noé. Entonces, él no había hecho nada todavía. Entonces, él tiene que establecer primero una condición personal, que es mostrar la unidad. Si él se une a su figura central, si él se une a esta figura central, su padre, entonces hereda el mérito de lo que él hizo. Él le había hecho la ofrenda correctamente, una ofrenda muy difícil. Entonces él tenía que unirse. Solamente con unirse heredaba el mérito de haber realizado esta ofrenda, como si lo hubiera hecho él mismo también. Sin embargo, típico, ¿no? Acá ocurre algo típico. Satán, si no puede invadir a esta persona, invade a su medio ambiente, a su familia, a su alrededor, a ver si lo puede perseguir a alguien que lo martirice de algún modo, que lo torture. Y era su propia esposa. Y este es un mensaje que nos sirve a nosotros, un mensaje para cada persona que quiere realizar una vida espiritual. Porque uno es responsable por sí mismo. Entonces, cuando uno siente el llamado de Dios, lo siente uno. No lo siente a lo mejor su madre, su padre, sus hermanos. Y ellos se van a burlar y se van a convertir más fácilmente en instrumentos del mal por ignorancia. Entonces Noé sintió el llamado de Dios, su mujer no. Entonces cuando Noé empezó a construir un arca, que le llevó la vida entera, construir un arca en un lugar donde no había agua, con mucha fe, era su fe, no era la fe de su mujer. Y su mujer estaba furiosa, porque abandonaba las tareas del hogar, ella quería que le sirva a ella. ¿Qué Dios? No había mucho criterio de Dios en aquella época, ¿se entiende? Entonces la negatividad de su mujer fue multiplicada por los hijos. Multiplicada por los hijos. O sea, los hijos recibieron esta negatividad, críticas constantes en contra de Noé. Pero después del diluvio, ellos tendrían que haberse dado cuenta
Tendría que haber dicho, bueno, pero finalmente, realmente vino el diluvio y realmente murió la gente y nosotros fuimos salvados por la fe que él tuvo. Sin embargo, él mantuvo esta negatividad. Entonces dice la Biblia que cuando pasan estos 40 días y 40 noches y las aguas bajan, Noé se establece en tierra y establece una viña. Y él produce vino, produce su propio vino. Y un día toma del vino y se queda dormido dentro de su tienda desnudo. Y ahí Cam lo ve. ¿Qué tendría que haber hecho un hijo unido de corazón a su padre, que además sabe que su padre es un instrumento de Dios? Sabe que lo salvó. Podría haber disimulado esto, ¿no es cierto? Lo tapa y ya está. Se calla la boca y lo protege. Por eso, repito, Jesús decía, dichoso el que no haya escándalo en mí. Pero él, en vez de hacer esto, dice la Biblia, multiplica el mal. Le cuenta a Sem, le cuenta a Jafet, a la madre, le cuenta a todo el mundo, se escandaliza, se hace el que está escandalizado porque se quedó dormido desnudo, le ordena a Sem que vaya y lo tape, ¿sí? O sea, muestra una falta de unidad completa. Entonces, cuando se despierta, Noé lo maldice y le dice que por esa actitud que tuvo, sus descendientes serán esclavizados por los descendientes de su hermano. Y ustedes saben que los descendientes de Cam, los camitas, fueron a África, en la raza negra. Y de Sem, los semitas, que son blancos, y después fueron esclavizados. O sea, es como producto de esta maldición que recibió él por haber tenido esta actitud. Entonces, ¿por qué la desnudez? ¿Por qué tuvo que pasar por esa prueba de la desnudez? Porque Noé estableció el arca que representa la creación. Quiere decir que Noé está representando a Dios. Noé está representando a Dios. ¿Sí? Dios hizo la creación, Noé hizo el arca. ¿No? Entonces, él representa a Dios y él representa a quién? A Adán. ¿Sí? Está la posición de Adán, dijimos, ¿no es cierto? Caín y Abel o Lucifer y Adán. Entonces, Adán y Dios. ¿Qué excusa utilizó Adán para apartarse de Dios? La vergüenza por la desnudez. ¿Sí? La vergüenza por la desnudez. Entonces, Dios utilizó esto mismo para que él pudiera superar esto. Sin embargo, él usó esto como excusa y se separó, se apartó de su padre. Entonces, ¿el fundamento de fe fue establecido victoriosamente, sí o no? Sí. El fundamento de fe fue establecido. El arca se hizo en el tiempo debido. Ahora, ¿qué faltaba? El fundamento de sustancia. Pero no tiene sentido el fundamento de sustancia entre Sem y Cam. No tiene sentido que Sem se una a Cam si Cam no está unido a Dios. ¿Sí? Si Cam no está unido al que representa a Dios. Porque no había hecho esta condición. Por lo tanto, se pierde el fundamento de sustancia. Sí. ¿Repetir un poquito de la cuestión de Noé, Cam? Que no entendí. Sí. Digo que Cam tenía que haberse unido a Noé, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios utilizó esta excusa de la desnudez? Porque Noé se había quedado dormido desnudo, porque se había emborrachado. Porque Cam representa a Adán, y Adán, ¿qué excusa usó Adán después de la caída? Que sentía vergüenza de su desnudez. Se ocultaba a Dios porque tenía vergüenza de su desnudez. Por eso Dios utilizó lo mismo, la desnudez. Él tenía que superar esta excusa de la desnudez y unirse igual a su padre. Sin embargo, no. Utilizó la desnudez como una excusa para apartarse de él, igual que Adán. Entonces, se pierde el fundamento de sustancia. No se puede realizar. Y se pierde esta figura central. Otra vez más, y se pierde este periodo también. Y tiene que empezar el tercer periodo. ¿Cuántos años pasa? Pasan 400 años, otra vez el número 40. ¿Sí? Vieron que yo le dije que después de cada fracaso hay una indemnización, ¿no? Bueno, lo borré. Una indemnización a través del número 40. Bueno, acá pasan 10 veces 40. 400 años. Y solamente después de 400 años Dios puede enviar a la próxima figura central, que es Abraham. Bueno, de nuevo dije enviar. ¿Ven? La costumbre. Dios no lo envía, Dios lo elige. Dios elige a Abraham.
Entonces ahora la figura central va a ser Abraham. ¿Qué tiene que establecer Abraham? Un fundamento de fe. Para eso tiene que establecer una ofrenda en un periodo de tiempo determinado. Pero como estamos en la etapa número 3, que fue la etapa que Satán nunca invadió, formación, crecimiento y perfeccionamiento. La etapa número 1, 2 y 3. La etapa número 3 Satán nunca invadió. ¿Sí? Porque invadió a Adán y Eva en la primera y segunda etapa. Entonces, Dios va a hacer que la ofrenda sea mucho más sencilla. Y ahí hay otra explicación para los pastores, para los evangelistas, para los estudiosos de la Biblia. Porque muchas veces se ha hablado de la gracia divina. ¿Sí? Los pastores hablan los predicadores evangelistas hablan de la gracia divina. Pero hay una confusión. Muchos piensan que gracia divina significa que Dios puede salvar al que se le da la gana, sin ninguna condición. Y yo estoy diciendo que ni Dios ni Satán pueden reclamar a alguien incondicionalmente. Entonces, ¿qué es la gracia divina? ¿No existe? ¿Se entendió la pregunta? ¿Cuántos hay predicadores evangelistas? ¿Me habían levantado la mano ya? ¿Uno? Ok. ¿Qué es la gracia divina? Algunos han interpretado que la gracia divina es que Dios puede salvar al que Él quiere incondicionalmente. Y eso estaría violando un principio universal. Dios creó al hombre con una parte de responsabilidad que debe cumplir sí o sí. Entonces, ¿qué significa? ¿Que no existe la gracia divina? Sí, la gracia divina es que Dios va a poder hacer las cosas lo más fácil posible cada vez que sea posible. ¿Sí? Por ejemplo, acá como estamos en la etapa número 3, van a ver que la ofrenda es mucho más sencilla, pero millones de veces más sencilla que hacer un arca. ¿Por qué? Porque es una etapa que representa la etapa que Satán nunca invadió. En eso está la gracia divina. Entonces, Dios le pide una ofrenda a Abraham muy sencilla, que también, al igual que el arca, con las 3 etapas, representa las 3 etapas. Él tiene que tomar una novilla, una novilla, una cabra y una paloma. No, perdón. Al revés. Representa estas etapas. Lo que pasa es que Abraham empezó al revés, por eso me confundo. Novilla, una cabra y una paloma. ¿Sí? Y al igual que todas las ofrendas del Antiguo Testamento, tenía que partirlas en dos. Era muy importante partir en dos, porque partir en dos significaba separar el bien del mal. Las ofrendas tenían que ser en el Antiguo Testamento siempre separadas en dos, porque representaba separar el bien y el mal. ¿Qué es lo que hace Dios en toda la historia? En toda la historia Dios separa a Caín y Abel, siempre separando el bien del mal. Ya van a ver, en toda la historia de la humanidad, inclusive en razas, en pueblos, en civilizaciones, en ideologías. Hay ideologías tipo Caín, ideologías tipo Abel, ideologías de izquierda comunista que niegan la existencia de Dios, ideologías más liberales, más libres, que aceptan la existencia de Dios. O sea, Caín y Abel, bien claro, se separan estos. Entonces, todas las ofrendas tenían que ser divididas en dos, separadas en dos. Sencillo, ¿no? No era, comparado con hacer el arca, era como nada. Bueno, él tendría que haber empezado por la paloma, porque representaba la etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Pero él empieza al revés. Corta el novillo por la mitad, corta la cabra por la mitad, y ahí se queda dormido. Deja la paloma para más tarde. O sea, no respeta ¿qué? El periodo de tiempo. Y se queda dormido. Y cuando se despierta, dice la Biblia, ve un ave de rapiña que está invadiendo toda la ofrenda. El ave de rapiña, repito, representa a Satanás. ¿Qué significa esto? Significa que una ofrenda mal hecha es como una ofrenda hecha a Satanás. Una ofrenda mal hecha es una ofrenda hecha a Satanás. Él invade todo. Entonces Abraham fracasa en el fundamento de fe, a pesar de que era un fundamento de fe fácil, sencillo. Y cuando él se despierta, Dios lo regaña mucho. Y le dice algo que nunca se entendió en toda la historia. Porque
le dice, por haber fracasado, tus descendientes tendrán que sufrir 400 años de esclavitud en una tierra extranjera. ¿Sí? Por haber fracasado, sus descendientes van a tener que pasar 400 años de esclavitud en una tierra extranjera. Ahora piensen en una persona normal que quiere entender la Biblia, quiere entender a Dios, siempre se le ha dicho que Dios es un Dios de amor, entonces quiere leer la Biblia, ¿no? Y ahí lee esta parte. ¿Sabe cuántas millones de personas han cerrado la Biblia y han dicho, no, esto es, yo nunca más quiero, suena como una estupidez? Porque piensen, el Dios creador del universo, Dios que yo hablaba ayer, ¿se acuerdan de la abundancia del universo infinito, ¿no? Que hasta la estrella más cercana queda millones de años luz. Se encapricha con una palomita. Él quiere la palomita bien cortada. Y porque no se la dan, castiga. Pero no castiga al que se equivocó, sino que castiga a sus descendientes. Y no un día de castigo, 400 años de esclavitud. Entonces uno dice, este es el Dios de amor. No, mucha gente, en serio, no quiere saber más nada. Cierran y no, le parece que todo es una mentira, que la Biblia es un libro de cuentos nada más. Y en cierto sentido es lógico, sí. O se la cree y entonces es una imagen de Dios como es. Claro, exactamente, muy bien. O sí se la cree, porque acepta todo, porque bueno, hay que aceptarlo, lo acepta, pero entonces Dios es así, cruel, y castiga la ira de Dios, y hay que tener temor a Dios. Ahora podemos resolver esto y entender qué es lo que pasó realmente. Después de cada fracaso, automáticamente hay una indemnización, ¿sí? Esa indemnización viene con el número 40, sí o sí. Pero como es la etapa número 3, ahí está la gracia divina. La gracia divina es que Dios va a intentarlo de nuevo acá. Le va a dar una oportunidad de nuevo. Acá no puede dar oportunidades. Fracasó. Acá le va a dar una nueva oportunidad. Lo que no quiere decir que no haya que pagarse los 400 años. Los 400 años va a haber que pagarlos sí o sí igual. ¿Se entiende? Por eso Dios los posterga para más adelante. Primero. Y segundo, no es que Dios se encapricha con una palomita, porque no es la paloma lo que importa, ni la ofrenda, sino la actitud. ¿Por qué es importante la ofrenda? Por la actitud, ¿no? Yo tengo fe en la palabra de Dios. ¿Entienden? Dios lo que necesita reclamarle a Satanás es la actitud. Mira, este hijo quiere venir conmigo. Él está dispuesto a hacer cualquier ofrenda que yo le pida. Es la actitud, no la ofrenda. ¿Se entiende? Dios es el dueño de esta paloma y de todo lo que existe. No es eso, sino la actitud. Las ofrendas tienen valor por la actitud. ¿Se entiende bien? Bueno, ahí podemos entender entonces por qué cuando Abraham fracasó se estaba perdiendo todo un fundamento, entonces Dios lamentablemente tiene que intentarlo de nuevo, pero tiene que decirle a Abraham que va a tener que pagar esos 400 años sus descendientes. Y vamos a ver que después ocurre. Los descendientes tienen que pasar 400 años de esclavitud en Egipto. Bueno, Abraham, Dios había preparado ya en la familia de Abraham el fundamento de sustancia. Porque Abraham tenía 2 hijos, Ismael e Isaac. Pero en realidad, la historia es así. La esposa de Abraham, Sara, era estéril, no podía tener hijos. Y Abraham realmente quería tener hijos. Entonces, Sara tenía una esclava egipcia, y le permite a Abraham que tome a su esclava y que tenga un hijo con ella. ¿Sí? Y así nace Ismael. Sin embargo, después de que nace Ismael, Dios hace el milagro de que Sara deje de ser estéril. Y ahí nace el hijo legítimo, que es Isaac. ¿Por qué Dios hizo las cosas así? ¿Por qué hizo el milagro tan tarde? Porque estaba preparando el fundamento de sustancia. Ismael iba a estar en la posición de Lucifer y Isaac iba a estar en la posición de Adán.
Y Lucifer al principio se sentía como un hijo de Dios. Pero cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando Dios lo creó a Adán, ahí él sintió, ahora veo por qué Dios lo ama más a él. ¿Entienden? Entonces Dios estaba preparando el mismo fundamento acá. Ismael se sentía como un hijo legítimo de Abraham. Pero cuando nació Isaac, Abraham sintió mucha más alegría, porque este sí era su hijo legítimo. Cuando Dios creó el mundo, el universo, Dios estaba contento, dije ya, ¿se acuerdan? Pero cuando creó a Adán, estaba mucho más contento, dice la Biblia. Entonces, Dios estaba preparando el fundamento de sustancia acá. Pero ese fundamento de sustancia nunca se llevó a cabo. Nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque si fracasa el fundamento de fe, no se puede llevar a cabo el fundamento de sustancia. Y el fundamento de fe fracasó, porque él fracasó en la ofrenda. ¿Se entiende bien? Entonces, ¿qué pasa con este fundamento de sustancia? Si no se resuelve este problema de Caín y Abel, si no se resuelve, lo heredan sus descendientes. Esto también es algo muy importante que cada uno debe aprender. Lo que uno no resuelve espiritualmente, lo heredan sus descendientes. Y después se multiplica mucho más. Porque de Ismael vienen los árabes. Y de Isaac vienen los israelitas. ¿Y qué pasa en Medio Oriente hoy en día? ¿Qué problemas hay en Medio Oriente? Se odian. Los árabes y los israelitas se odian. Todos los musulmanes con los israelitas lo odian, absolutamente. Todos los problemas, atentados de terroristas y todo provienen de este conflicto. Es uno de los últimos conflictos que tiene que resolver la humanidad. Y todos nosotros sufrimos las consecuencias. En Argentina hubo atentados terroristas, en Estados Unidos. Todo esto viene por el resentimiento que quedó suspendido en la historia entre ellos dos, porque no se resolvió en aquella época. Bueno, entonces, como él fracasó en la ofrenda, Dios le iba a dar una nueva oportunidad, Pero claro, ahora era mucho más difícil, ya no iba a ser una ofrenda, vi lo que yo les dije, una ofrenda millones de veces más fácil que el arca. ¿Sí? Cortar una palomita era millones de veces más fácil que hacer el arca. Bueno, ahora le iba a pedir una ofrenda millones de veces más difícil que hacer el arca. Millones de veces más difícil que hacer el arca. Le pide que sacrifique a su hijo Isaac, a ese hijo que él había tenido en su vejez. Él ya era anciano. Había esperado toda su vida para que pueda nacer este hijo y ahora Dios le pedía que sacrifique a su hijo. Bueno, Abraham era un hombre de fe. En realidad siempre hacía ofrendas a Dios. Esta era la más importante, pero siempre estaba haciendo ofrendas a Dios. Fíjense que Abraham es considerado el padre de la fe para las religiones principales de la humanidad. Abraham es el padre de la fe para los musulmanes, es el padre de la fe para los israelitas y es el padre de la fe para los cristianos. En todas las religiones principales del mundo, Abraham es considerado el padre de la fe. Entonces dice la Biblia que él toma a Isaac, ¿no? para hacer esta ofrenda y lleva los leños, ¿no? Isaac es pequeño, no dice la Biblia qué edad tiene, era pequeño, pero no tanto porque él cargaba los leños para hacer el altar. ¿Sí? Entonces, mientras iban caminando, Isaac le pregunta, pero ¿cuál es la ofrenda que vamos a hacer? Porque siempre ofrecían algún cordero, algún animal, algo, y él estaba tan amargado que casi no quería hablar, solamente le contestaba Dios proveerá, porque él sabía que iba a ser él la ofrenda. Entonces, la Biblia cuenta que cuando llegan al lugar establecen el altar para la ofrenda y ahí Isaac todavía estaba un poco sorprendido, dice, estamos preparando todo y no hay nada para ofrecer, no entendía. Y ahí Abraham lo toma a él y lo pone en el altar de las ofrendas y saca su daga, su cuchillo para sacrificarlo. Ahí Isaac comprende que él es la ofrenda. Comprende que él es la ofrenda. No hay ninguna parte en la Biblia que diga que Isaac lo empujó, que salió corriendo, que lo insultó. Quiere decir que Isaac comprende que él es la ofrenda y está dispuesto a dejarse ofrecer. Quiere decir que él restaura completamente el fracaso de Cam. Completamente, porque fíjense, Cam
tenía una figura central exitosa. Sin embargo, trató de buscar algún escándalo en él. Sin embargo, él, que tenía una figura central que había fracasado, tenía una excusa. Él podía haber dicho, no, ¿por qué voy a morir yo? ¿Por un fracaso suyo voy a morir yo? Sin embargo, él no usó ninguna excusa. Él amaba a su padre de verdad. Y estaba dispuesto a dejarse morir. Por eso Jesús dice, el que esté dispuesto a perder su vida, la va a salvar. Pero el que la quiera salvar, la va a perder. Entonces, él pasó a la historia como un fracasado y sin embargo él fue victorioso. Entonces, por esta actitud, Dios puede enviar a un ángel que le detiene la mano a Abraham y le dice, no, ahora sí puedo confiar en ti. Ahora sí, antes no, pero ahora sí puedo confiar en ti. Porque estaba dispuesto a perder lo más precioso de su vida. Para él, matar a su hijo era más difícil que morir él. ¿Sí? Repito, por eso Jesús dijo, aquel que esté dispuesto a perder su vida la va a salvar, pero el que la quiera salvar la va a perder. Por esta actitud que tuvo él. Ahora, ¿por qué tuvo esta actitud Isaac? ¿Por qué Isaac tuvo esta actitud de estar dispuesto a morir? Porque Abraham había esperado toda su vida que nazca Isaac. Cuando nació Isaac, lo amaba tanto. Y el amor es una cosa mutua, ¿no? Es una acción de dar y recibir. Entonces, él amaba muchísimo a Isaac, pero Isaac lo amaba del mismo modo a él. Él amaba a su padre de corazón, cosa que no ocurría acá. Entonces, Isaac siempre vio a su padre, porque, repito, Abraham es considerado el padre de la fe para toda la historia humana. Fíjense que Abraham fue el primer hombre monoteísta de la historia. Abraham es considerado el primer hombre monoteísta, o sea, que cree en un solo Dios, en toda la historia de la humanidad. Entonces, Abraham era un hombre brillante espiritualmente. Estaba siempre feliz de hacer ofrendas a Dios. Pero cuando él fracasó en esta ofrenda, estaba muerto en vida, estaba muerto espiritualmente. Y él que lo amaba tanto, Isaac que lo amaba tanto, notaba esto. Cuando uno quiere mucho a una persona, y esa persona está deprimida, angustiada hasta la muerte, uno lo siente, ¿no? Y también está angustiado. Si él está en un infierno, él también está en un infierno. Pero él siempre estaba preocupado por su padre, por mucho tiempo, después del fracaso este. Aparte, Abraham sentía el cargo de remordimiento de que sus descendientes iban a ser esclavizados durante 400 años. Él quedó sacudido con esto que Dios le dijo. Aparte, él sintió que Dios estaba enojado, ¿no? Por haber fracasado. Porque Dios también estaba dolido. Dios quería sacarle los hijos a Satanás. ¿Entienden el corazón de Dios? Detrás de todo esto está el corazón de Dios, ¿no? Que no tenemos que olvidar. Queriendo alguna victoria para sacarle los hijos. Son sus hijos. Sus hijos están en manos del enemigo. Imagínense, ustedes tienen hijas, algunas hijas, y un violador las secuestra. ¿Cómo se van a sentir ustedes cada minuto sabiendo que sus hijas están en manos de un violador? Pero Dios está muchísimos, miles de años ya, viendo que sus hijos estaban bajo el dominio satánico. Pero estaba ahí esperando algún éxito, alguna victoria de su lado. Entonces, estaba muy frustrado cuando Abraham fracasó. Y Abraham, que amaba tanto a Dios, porque es el padre de la fe, sentía esto. Dios se enojó conmigo. Y encima mis descendientes van a tener que sufrir 400 años de esclavitud. Pero cuando Dios le dio una nueva oportunidad, Abraham resucitó. Cuando Dios le dijo, te voy a dar una nueva oportunidad, era como, me da una nueva oportunidad. Y Isaac vio esto, vio este brillo de nuevo. Entonces quería ayudarlo a hacer esta ofrenda. Y cuando se enteró que él era la ofrenda, con tal de no desilusionarlo, con tal de no matarlo espiritualmente de nuevo, dijo, bueno, está bien. Y por esa actitud, Dios pudo dar como exitoso. Y ahí tomaron un animal entonces, ¿no? El ángel le permitió que tomaran un animal y que sacrificaran un animal. ¿Vieron lo que yo les dije antes? Que es la actitud lo que Dios quiere, no es la palomita lo que Dios quiere, no es la muerte de Isaac lo que Dios quiere, es la actitud. Por eso el que esté dispuesto a perder su vida la va a salvar. Porque ya está mostrando la actitud, estoy dispuesto a morir. ¿Sí? No se olviden nunca de eso. Es la actitud lo que Dios puede tomar. Entonces, ambos son exitosos y establecen el fundamento de fe victoriosamente. Pero ya Abraham había perdido la posición de figura central. Entonces Isaac,
queda como figura central. Él queda como figura central. Y esto presten mucha atención, porque de cada fracaso se establecen precedentes, presten mucha atención a lo que voy a decir, de cada fracaso se establecen precedentes para que se repitan en el futuro. Ya van a ver que el hecho que en el tercer periodo haya dos figuras centrales, estamos pagando las consecuencias hasta hoy en día. Hasta hoy en día pasan cosas que son producto de esto. En el tercer periodo tuvo que haber dos figuras centrales. Acá no, acá una sola figura central, una sola figura central. Pero acá tuvo que haber dos. Bueno, entonces Isaac quedó como figura central. E Isaac entonces tuvo dos hijos también, que iban a ser los encargados de establecer el fundamento de sustancia. El fundamento de fe ya estaba establecido. Ya se estableció el fundamento de fe, ¿no? Lo hicieron entre Abraham y Isaac. Pero ahora él queda como figura central y se va a tener que establecer el fundamento de sustancia. Por eso él tiene dos hijos. Isaac tiene dos hijos. Uno en la posición de Caín y uno en la posición de Abel. Caín y Abel. O lo que es lo mismo, Lucifer y Adán. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y voy a culminar con esto dentro de 10 minutos. ¿Sí? Bueno, hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, entonces, habíamos visto, ¿no? En cada etapa se intenta establecer el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Acá habíamos solamente quedado en el establecimiento del fundamento de fe. Ahora faltaba el fundamento de sustancia entre Esaú y Jacob, Caín y Abel, representaban a Caín y Abel. ¿Sí? Pero fíjense acá que del mismo modo que yo dije que Cam tuvo que establecer una condición personal, ¿no? Acá Isaac había establecido la condición, la ofrenda la hicieron junto con Abraham. Pero acá Jacob no había hecho nada. Quiere decir que el fundamento de fe se había establecido ya entre Abraham e Isaac, pero él todavía no había hecho nada, ninguna condición. Entonces, él tiene que hacer una condición. Antes de iniciar la providencia del fundamento de sustancia, tiene que establecer una condición. Y la condición que Dios le pone a Jacob era la de recuperar la primogenitura. ¿Qué significa esto? En realidad, Jacob y Esaú eran mellizos, ¿sí? Pero aún cuando fueran mellizos, uno nace primero y el otro nace después. Uno sale del vientre de la madre primero y el otro después. Entonces, dicen que en el vientre de la madre estaban como luchando los dos, dice la Biblia. Y fíjense que acá hay otro misterio bíblico, un misterio teológico, que los pastores me pueden confirmar, que dice la Biblia algo muy raro, muy raro. Dice que cuando ellos estaban en el vientre de la madre, o sea, no habían nacido todavía, Dios amó a Jacob y odió a Esaú. Es raro, ¿no? Primero, Dios no es un Dios de odio. Segundo, ellos no habían hecho nada todavía, ni siquiera habían nacido. ¿Sí? ¿Por qué dice eso? Cuando hay misterios y cuando hay cosas raras, el hombre tiene tendencia a interpretarlas, a sacar cualquier explicación y ahí se crea toda una corriente de pensamiento. Si esa deducción que hizo el teólogo es equivocada, a lo mejor por generaciones y generaciones queda esta teoría equivocada, ¿no? La razón por la cual Dios dice eso la Biblia, que Dios amó a Jacob y odió a Esaú cuando ni siquiera habían nacido, o sea, no habían hecho nada malo, es la posición que representan. Él representa a Lucifer, el mal, y él representa a Adán, el bien. Es como el bien y el mal. Dios odia el bien y odia el mal y ama el bien. Eso representa.
no a ellos, sino a la posición que ellos iban a ocupar. ¿Se entiende? Bueno, entonces Esaú nace primero, pero ocurre que en esta época era tradición que cuando el padre de familia moría, el hijo mayor quedaba como padre de familia, el hijo mayor quedaba como jefe de familia. ¿Sí? No es como ahora, que cuando mueren los padres, todos los hijos se heredan por igual, no importa si sea mayor o menor, ¿no? En aquella época no, todo lo heredaba el mayor, heredaba la posición de jefe de familia. Entonces, como el mayor está en la posición de Caín, a través del cual Satán trabaja, ¿sí? Dios no puede permitir eso. Entonces, Dios quiere que se revierta esto y que el menor ocupe esta posición. Entonces, ya Jacob, desde chico, recibe de Dios, inexplicablemente para él, esta tendencia a querer la primogenitura. Entonces cuenta la historia, aparte de Esaú, realmente no era una buena persona, ni siquiera la madre lo quería. La madre no lo quería mucho, ya lo vamos a ver ahora. Entonces, era Caín, lo que nosotros llamamos Caín. Cuando nosotros decimos que una persona es Caín, significa que tiene tendencia a ser resentido, a ser malo, ¿no? Egoísta, etc. Entonces, él era un verdadero Caín. Entonces, la Biblia cuenta que un día Esaú sale a cazar para buscar alimento y Jacob, que era más hogareño, se queda en su casa cocinando un guiso de lentejas. Y Esaú no logra cazar nada y cuando vuelve muy hambriento. Entonces le pide a Jacob, ¿no? Llega y ve que Jacob había cocinado una rica comida, le pide que se la dé, que lo convide. Y Jacob, ya influenciado por Dios, ya una influencia casi inexplicable, le dice, bueno, yo te doy si tú me lo cambias por la primogenitura. O sea, yo te doy este guiso si tú me lo cambias por primogenitura. Y Esaú tenía tanto hambre, dice la Biblia, que le dice, sí, está bien, yo te doy la primogenitura, a mí no me importa la primogenitura. Pero Jacob, como lo conocía, que no era muy buena persona, no le cree mucho y le dice, bueno, pero yo quiero que me lo jures ahora mismo. Y Esaú se lo jura, le dice, si me das de comer, yo te doy mi primogenitura. ¿Está bien? O sea, ese era el modo en que él iba a recuperar, iba a revertir esta posición de Caín y Abel. Iba a poner él en la posición de hijo primogénito. ¿Entienden por qué? Tiene que recuperar la posición de sujeto. El hijo menor en la posición del bien, del lado del bien, tiene que recuperar la posición de sujeto. Porque si no, cuando muera el padre, Satán tenía dominio sobre esta familia. Y Dios no podía permitir eso porque Dios estaba trabajando con esta familia. Bueno, entonces, así quedan las cosas, hasta que después Isaac, cuando está en su vejez, se va quedando medio ciego, ¿no? Se queda ciego prácticamente, y entonces ve que está cercana a su muerte. Y era tradición en aquella época, cuando el padre sentía que su muerte estaba cercana, llamar al hijo mayor y bendecirlo, como que él va a quedar como jefe de la familia cuando él muera. Entonces lo llama a Esaú y le dice que le prepare unos corderos, que los cocine como a él le gusta, que él lo iba a bendecir. Era muy importante la bendición del padre. Ahí la madre de ambos escucha esto y no quiere, igual que Dios, ¿no? Dios no quiere que él quede como jefe de familia. Entonces le dice a Jacob que se adelante y que reciba él la bendición. Entonces Jacob dice, no, pero mi padre me va a reconocer, ¿no? Porque la madre le dice que se haga pasar por Esaú, que se haga pasar por Esaú. Le dice, no, mi padre me va a reconocer y en vez de una bendición me va a dar una maldición. Y la madre le dice, si resultare maldición, que resulte sobre mí, yo me hago cargo, pero yo quiero que vayas y hagas lo que yo te digo. Entonces le pide que se ponga las ropas de Esaú, porque ellos el padre ya los distinguía por el olor, como tenían actividades diferentes, él tenía una actividad mucho más rústica, era cazador, etcétera, y era más hogareño. Entonces el padre podía distinguir el olor, entonces le pide que se ponga las ropas de su hermano. Pero además Esaú significa velludo, Esaú era muy peludo,
mientras que Jacob era medio lampiño. Entonces la madre le dice que le iba a pegar lana de oveja en sus brazos para que cuando el padre lo tocara pensara que es Esaú. Y Jacob tiene temor, pero como la madre tanto insiste, y él sentía que la misión que él tenía era recuperar la primogenitura, acepta y lo hace. Después de todo, su hermano se lo había jurado, pero era obvio que no lo iba a cumplir. Entonces se adelanta Jacob e Isaac. Al principio duda, dice la Biblia, duda un poco, porque cree reconocer la voz de Jacob y no la de Esaú. Pero después cuando lo huele y lo toca, dice, no, es Esaú. Entonces lo bendice. De este modo, él pone en riesgo su vida para hacer la voluntad de Dios. Y él recupera, ¿no?, del lado de Dios la primogenitura. Pero después llega Esaú y le pide la bendición a su padre, y ahí su padre se queda sorprendido, dice, yo acabo de dar la bendición. ¿Cómo es? Entonces quiere decir que tu hermano se te adelantó y recibió él la bendición. Entonces Saúl dice, bueno, no importa, dame a mí la bendición. Y el padre dice, no, una vez que yo di la bendición, no la puedo quitar. Entonces, ¿qué decide hacer Esaú? ¿Qué quiere hacer siempre Caín? ¿Qué hizo Lucifer con Adán? Lo mató espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué hizo Caín con Abel? Lo mató. Siempre Caín quiere matar a Abel. Siempre Caín quiere matar a Abel. Si lo mata, se pierde el fundamento de sustancia. ¿No es cierto? Como cuando Lucifer mató a Adán y cuando Caín mató a Abel, se pierde el fundamento de sustancia. Entonces Esaú decide matar a Jacob. Bueno, entonces, repito lo mismo de siempre, ¿no? El único modo que no ocurra esto es que Esaú termine tomando el punto de vista de Dios, se arrepienta de lo que quiere hacer, ¿no?, saque su naturaleza caída, porque yo dije que el fundamento de sustancia es el fundamento para quitar la naturaleza caída. Pero Dios tiene que permitir esto. Dios tiene que permitir que Esaú sienta esto. De hecho, Dios hizo todo esto a propósito. Esto de influenciar a Jacob para que recupere la primogenitura, todo para que él sienta esto. Ganas de matarlo. Pero que finalmente se arrepienta. Pero acá ocurre algo extraño, porque se supone que la persona de la posición de Caín y la persona de la posición de Abel tienen que confrontarse y restaurar el fundamento de sustancia, no escaparse. Sin embargo, por una razón que voy a explicar ahora, Dios le permite a Jacob que se escape. Cuando Jacob lo va a matar, Dios le permite que se escape. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere mostrar algo. Dios quiere dar un mensaje que sea para todo el resto de la humanidad. Dice la Biblia que la madre se entera, porque Esaú dice, se pone tan furioso que Esaú dice, cuando mi padre muera, lo voy a matar a Jacob. Cuando mi padre muera. No quiero matarlo ahora porque no quiero causarle dolor a mi padre, pero cuando él muera, yo lo voy a matar. Y la madre, y le faltaba poco para que se muera, porque ya era anciano. Entonces la madre escucha esto y le dice a Jacob que tiene que huir, que tiene que escaparse a las tierras de su hermano Labán. O sea, el tío de él, el hermano de la madre. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Dios permite que él se escape. Dios permite que él se escape por algunas cuestiones simbólicas que ocurren que nos van a servir a nosotros hasta hoy en día. Pero además, Dios permite esto porque hace una especie de pacto, un trato con Satán. Sí, un trato con Satán. Porque este no va a ser el mero enfrentamiento entre dos personas cualquiera. Esto es crucial para la providencia. Este va a ser el enfrentamiento entre Satán y Dios. Es el enfrentamiento entre el odio y el amor. Es el enfrentamiento entre la mentira y la verdad. Es crucial para la historia humana. Porque fíjense ustedes que de acá, de este linaje, nace Jesús. De todo este linaje que estamos hablando, nace Jesús después. Entonces esto es crucial. Entonces el trato, la especie de trato entre Dios y Satán es, bueno, Dios dice, yo voy a demostrar que el amor es más fuerte. Y Satán dice, bueno, yo voy a demostrar que el odio es más fuerte. Porque cuando él vuelva, él va a estar tan resentido que lo va a matar igual. Entonces, bueno, hacen ese trato.
Y durante muchos años, ahora voy a explicar cuántos años y por qué, Dios trabaja con Jacob. Y se nota que Dios trabaja con él, pero Satán trabaja con él. Dice la Biblia entonces que él se va a las tierras de Labán, y cuando llega a las tierras de Labán, apenas llega, se encuentra con la hija menor de Labán, que era muy bonita, y él se enamora automáticamente. Entonces le pide a Labán la mano de su hija, y Labán era un tirano, era un aprovechador, un explotador. Y le dice que sí, que él le va a dar la mano de su hija, pero si él trabaja 7 años gratis para él. Y Jacob, llamarán ustedes que Jacob es un verdadero Abel. Así como nosotros decimos, un Caín es una persona resentida y mala, un Abel es una persona buena, obediente, sumisa, ¿sí? Humilde. Y ese es un verdadero Abel. Jacob siempre dice que sí a todo. No importa lo injusto que sea, él agacha la cabeza y acepta. Porque Dios trabajaba con él. ¿Se entiende? Dios le da esta paz. Dios le da esta sabiduría. Entonces, él dice que sí, trabaja 7 años gratis para Labán. Cuando termina estos 7 años, en aquella época la tradición era que la noche de boda era a oscuras, ¿no? Las mujeres usaban un velo, ¿no? Se tapaban el rostro y todo así, en un modo muy espiritual, digamos. Entonces Labán lo engaña y no le da la hija que él había pedido, le da otra hija, la hija mayor. Pero él se da cuenta recién a la mañana siguiente, ¿no? Entonces a la mañana cuando se levanta se da cuenta que lo había engañado. Entonces va y le reclama a Labán, ¿por qué me diste a tu hija mayor y no a la menor que yo te pedí? Y Labán le dice, bueno, lo que pasa es que es una tradición en estas tierras, que no se puede casar la menor mientras la mayor permanezca soltera. Lo que no le explica por qué no se lo dijo antes, ¿no? Dice, pero no te preocupes, si trabajas otros 7 años gratis para mí, te voy a dar también a la menor. Entonces, Jacob siempre dice que sí a todo y acepta y trabaja otros 7 años más. ¿Sí?